esta figura, fíjate, de la diplomacia, de la historia contemporánea brasileña. Amorín, ¿cómo se llama Amorín? Celso. Sí, Celso Amorín. Celso Amorín. Él escribe, yo leo la entrevista, porque empiezan a decir cualquier cosa, pero no la leen completa. Yo la leo completa. Entonces él dice, me preocupa lo que está ocurriendo en Venezuela porque eso puede terminar en una guerra. Claro. Dios quiera que no. Las actas que la oposición ha puesto no son confiables, no son oficiales. El CNE debe colocar las actas. Cuando más rápido y más transparente, mejor. Hay que exigir. Esa política de exigir, públicame las actas, perfecta. La comparto. Ayer en el TCJ, muy bien Manuel Rosales, muy bien Calzadilla, que dijo más o menos lo mismo Enrique Márquez. ¿Qué hago yo aquí? Está bien, porque sí, el CNE debe responder sobre todo lo que está ocurriendo y no puede eludir sus compromisos. Pero además lo que se está pidiendo no es nada distinto a lo que el CNE ha hecho siempre. Toda la vida. Pues tú dices, bueno, está en la ley, pero nunca le han parado. No, está en la ley y lo han hecho siempre. Siempre y no más de 48 horas después de la elección. Bueno, la ley establece 30 días. Sí, pero nunca ha demorado tanto. Pero el tema es, fíjate, el tema es que el periodo de ir al TCJ, luego, primero, discutir que el TCJ tiene sentido o no, ay Dios mío, ¿para qué está la sala electoral? Eso es un problema de interpretación. Pero como dice la señora esta, la jefa del Comando Sur, que no se caracteriza por ser muy dialogante, esto no es un problema ni militar, ni de otro índole, de fuerza, es un problema político. Exacto, no es un problema jurídico, claro, puramente. Un problema jurídico. O sea, yo creo que el CNE tiene la obligación de publicar las actas. El CNE tiene la obligación de darle tranquilidad a la gente. Que pasara lo que pasara, el CNE debe mostrar los números y no puede mostrar totales sin haberme mostrado antes cómo se comportó la política centro por centro, mesa por mesa. Sí, es lo que ha hecho siempre. El tema es que si el escenario del TCJ se puede convertir en un espacio de diálogo, en un espacio de solución de conflicto, donde el CNE tendrá que demostrar que no pudo dar los resultados antes porque fue hackeado y abra las posibilidades de que el CNE muestre sus resultados y la gente contraste las actas que tiene. Porque hay una cosa muy difícil, o sea, mentir en un caso como este es como un poco difícil, es como tener un secreto entre más de 100.000 personas, porque eran 30 y pico mil mesas y cada partido tenía un testigo. Entonces habrá partidos que las cubrieron todas, como los propios militantes de base del PSV. Ellos saben lo que pasó. Entonces, tener una opacidad, digamos que 60.000 personas saben que la cosa no es así, pero además están los militares, están los militantes de las otras organizaciones, es como muy difícil, ¿no? Mantener un secreto entre cientos de miles de personas. Entonces, es sencillamente darle un escenario donde podamos dirimir diferencias, podamos llegar a la verdad, que no se trata de una verdad dogmática, religiosa, sino se trata de una verdad, digamos que matizada por las opiniones de cada quien. Entonces, no es lo mismo digamos, que la tranquilidad de la nación repose sobre los hombros del CNE o del TCJ, que ande la gente por allí sin saber qué va a pasar, pero no solamente dudando de lo que va a pasar en política, sino que yo lo que creo es que la tristeza es una especie de recuerdo de esta dinámica permanente de sanciones, terrible pérdida de la calidad de vida. Entonces, es como si la tristeza que te da, decir, ay, ahora vamos a volver a ese ciclo de negación, de confrontación permanente, de un presidente interino y uno de verdad. Entonces, yo creo que aquí corresponde a quienes tienen el poder de aclarar las cosas, que lo hagan, y que lo hagan mientras más pronto mejor. Pero fíjate, aparte de esta polémica sobre los resultados, que, como digo, y dice todo el mundo, tenemos que esperar que ocurran estos episodios porque el CNE consignó las actas y hoy el gobierno debe consignar lo que ellos tienen.
De manera que tarde o temprano van a aparecer unas actas. Y Claro. ahí veremos. Y ahí veremos. Pero, como la política se trata de anticipar, no esperar a ver qué pasa, uno tiene que pasearse por escenario. ¿Qué pasa? Hay quienes dicen que el TCJ va a decir hay que hacer unas nuevas elecciones. Yo eso lo he escuchado por ahí. También hay quienes que dicen, bueno, no, el TCJ va a ratificar la victoria de Maduro. Esos son los únicos escenarios. O la ratifica o no la ratifica. No hay más por dónde coger. Entonces, frente a las perspectivas de lo que pueda ocurrir, tienes que sentarte, no a decirle a la gente lo que quiere oír. Nosotros ganamos de cualquier lado. No, nosotros ganamos. No podemos permitir que se nos robe la victoria. Eso lo puede decir cualquier lado. Sí, sí. Fíjate que el gobierno está diciendo que hay una conspiración, que hay una intriga, que toda esta cosa de las actas y todo lo que está ocurriendo es una planificación que tiene su expresión en la entrada del CNE por vía de hackeo. Bueno, esa es la versión del gobierno. En el caso de la oposición se está diciendo que se está vulnerando la voluntad popular expresada, la victoria, etcétera. Entonces, eso no es ninguna sorpresa, pues está bien, como es cada pulpero alaba su queso. Además, durante la campaña los dos decían que iban a ganar. El problema de esto estriba cuando tú lees, porque la señora María Corina Machado dice, hay que esperar el pueblo, la reacción internacional, dice, ¿no? Y entonces tú lees nada menos y nada más que el expresidente Iván Duque, que propone que se cuatriplique la recompensa contra Maduro. O empieza el señor Milei, que ve comunistas. Él es peor que Lo ve él junto con el perro muerto. Sí, sí, todos son comunistas. Bueno, hay que desconocer a Maduro. O el señor Uribe, quien le dice a Padrino que no es valiente, para ser respetuoso, ¿no? Y empieza que el señor Almagro, que no hay nada más pavoso en el mundo que este señor. Y empiezan a aparecer estas voces. Bueno, pero que son parte, y termino, fíjate, ¿tú te acuerdas cuando Guaidó? Sí, claro. Que Leopoldo decía que Guaidó tenía más aliados que los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso ya lo vivimos. Y lo preocupante es que esas actitudes fuertes crean más problemas de los que resuelven, porque Luis Vicente León, Carlos Raúl Hernández decían, el gobierno, y todo el mundo lo decía, el gobierno tiene un costo político que evaluar. Si entregar, ceder el poder, le sale más barato que mantenerse en el poder. Entonces, claro, si tú estás diciendo ahorita que a Maduro y a esto hay que dar la guillotina, entonces peor, estás creando un clima en el cual estás haciendo un imposible cualquier negociación y cualquier entendimiento. Claro, pero es que es lo que ha venido siendo este sector de la oposición heredera de los errores del guaidosismo y en adelante. Cuando tú pones en las primarias a competir a una candidata que es, digamos, la menos apta para dirigir una transición pacífica, es decir, la que menos posibilidades tenía de que el gobierno le reconociera una victoria, ahí estás empezando a cometer errores. O sea, las transiciones democráticas, desde que murió Franco, han sido transiciones que han puesto en el acento, no en la confrontación, sino en la negociación de la entrega del poder por parte de quien lo tiene. Entonces, bueno, el candidato no era la señora Machado, pero quien asumió permanentemente digamos, el frente de batalla fue la señora Machado. Entonces, desde allí se comenzaron a cometer una retahíla de errores. Vamos a ir al corte. Sí. Fíjate, pero yo creo que la señora Machado